Atención a la última hora porque Felipe VI se venga después de que ayer se filtraran ese adelanto de las memorias del libro de Juan Carlos I, donde no dejaban nada bien a Leticia. Bueno, tenemos varias noticias. ¿Qué va a pasar con la invitación a Juan Carlos por el próximo 22 de noviembre por los 50 años de su proclamación como rey? Tenemos noticias, pero es que la actualidad manda, y la actualidad manda tanto que hoy es el cumpleaños de Leonor y el domingo el de la reina Sofía. Invitaciones, vetos, lo tenemos todo. Vamos a empezar en este caso por Juan Carlos, porque el 22N se celebran los 50 años de la restauración de la monarquía en España con un doble acto, en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados. Ahí van a estar Felipe y Leticia, y el viernes 21 va a ser donde se dé todo esto. Bien, ¿va a acudir Juan Carlos al aniversario de su propia proclamación? No, es simplemente un ente. La proclamación de la monarquía, pero no de Juan Carlos. No ha sido invitado por Felipe VI, ni por supuesto por Leticia, en ninguno de estos dos actos en los que él tendría que ser el protagonista, debido y excusado por Zarzuela a que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. Eso sí, esto viene con letra pequeña. ¿Por qué? Porque lejos de aislar, en este caso Felipe VI, a su padre Juan Carlos I, sí le ha invitado a una comida familiar de carácter privado al día siguiente en el Palacio de El Pardo. Desde hace más de 5 años Juan Carlos vive exiliado en Abu Dhabi por sus escándalos personales y financieros, y regresa puntualmente de forma privada, especialmente a San Censo y ahora a Portugal. Esta misma semana, de hecho, tuvo una revisión médica en Vitoria, y justo 24 horas después tuvimos esos primeros extractos del libro Reconciliación, que va a ver la luz en Francia el próximo 5 de noviembre antes que en España. Bueno, va a participar en las regatas los próximos días 8 y 9 de noviembre. Pero bueno, ha hecho coincidir en este mes justo la salida de sus memorias. El 50 aniversario de la proclamación. Me vengo a España a las regatas. Este fin de semana, 2 cumpleaños importantes, Leonor y la reina Sofía. El caso es que, ya digo, Juan Carlos I no está haciendo esto. Se pueden calificar como travesuras, pero yo entiendo que al hijo, en este caso, pues le estén sentando bastante mal. Yo no sé cómo va a ser esa comida privada, pero desde luego me parece que Leticia va a reivindicarse como nunca ante las travesuras del suegro. Bien, esta es la primera noticia que tenemos. La siguiente tiene que ver en este caso con Leonor. Ayer comentábamos que Juan Carlos I, en esos primeros extractos de las memorias, culpaba a Leticia de la nula relación con sus nietas Sofía y Leonor. Bueno, pues el señor se puso cabezón diciendo, al parecer esto es de hace unos años, que quería regalarle un coche por su mayoría de edad y por supuesto pagarle el carnet de conducir, como así hizo con todos sus nietos. El coche lo llegó a comprar incluso. ¿Y qué pasó? Que Felipe y Leticia lo devolvieron, así como rechazaron la oferta del pago del carnet de conducir. Él ya lo hizo con los nietos Marichalar, con los nietos Urdangarín. Pero en el caso de de Leonor y Sofía, Leticia y Felipe no quieren nada que provenga del supuesto dinero negro del emérito. A Leonor creo que la primera vez que la vimos conducir fue hace 2 veranos en Palma de Mallorca, algo que no ha sucedido este año con Sofía. Bueno, Sofía es que tampoco quiero decir, le dio poco tiempo en este caso y tenía otras cosas en las que centrarse, la verdad. Normalmente los miembros de la familia real no conducen ellos. Por seguridad se mueven en coches oficiales que están blindados con choferes y escoltas.
Se desconoce el modelo que le habría regalado Juan Carlos I, pero en el caso de Felipe VI, y es lo único que se conoce, pues parece ser que le regaló un SEAT. Así están las cosas, ¿eh? Y tenemos más. Por supuesto, hoy se celebra el cumpleaños de Leonor, en este caso en una cena privada en la Zarzuela, a la que ha venido la infanta Sofía de Portugal, en este caso pues a estar con su hermana. Ambas se van a quedar todo el fin de semana y se irán el domingo. Se prevé además que hoy haga Leonor una salida nocturna con varios amigos de Madrid y algunos que le han acompañado de la Academia Militar del Aire. Bueno, pues dicho esto, el próximo domingo es el cumpleaños de la reina Sofía. Una fiesta de aniversario que la reina Sofía pues esperaba en este sentido reunir a todos sus nietos. Lo llevamos diciendo desde verano, incluso antes de verano, que la reina Sofía no está bien. Está pasando un duro trance por la enfermedad de su hermana. Bueno, está intentando pues no caer en depresión. Están atentos en este sentido todos los hijos, y eso hay que decirlo. Y la ilusión de la mujer era que, pues oye, pues vamos a reunir todos los nietos aquí en mi casa, esto es privado, no va a trascender. Pero ¿qué pasó? Pues que no, que las niñas se van el domingo, el día que cumple los años la reina Sofía. Por supuesto, hoy a la cena de Leonor, ya digo que solo se ha confirmado que va a estar la familia de 4. Entendemos también que seguramente incluyan a la reina Sofía, pero a nadie más. Según un medio, comentan que por petición de Leticia no se van a quedar al cumpleaños de su abuela, ni Leonor ni Sofía, para no encontrarse con las infantas Elena y Cristina y por supuesto con ninguno de sus hijos. Dicen que Leticia siempre ha sentido cierta animadversión a la familia de Felipe VI y que ha intentado desvincular a sus hijas de los Borbón para que no dañen su futuro en la institución, que hace mucho tiempo que la princesa y la infanta no tienen relación con ellos. De hecho, en círculos privados, los Urdangarín y Marichalar reconocen que no existe esa relación. La reina Sofía quería reunir a toda la familia por su cumpleaños. Es algo que tiene previsto hacer desde hace unos años, pero no hay forma. Leticia prohíbe a Leonor y Sofía acudir al cumpleaños de su abuela, aunque les haría mucha ilusión. Dice, toda la familia está enfadada con Leticia por su comportamiento y esperan que el libro de Juan Carlos haga justicia y se retrate esa cara B de la reina. La reina Sofía no atraviesa sus mejores años. Hace casi 4 años perdió a Constantino de Grecia. No pudo despedirse de él, siendo uno de sus pilares más importantes. Se refugiaba en Londres, donde vivía en el exilio siempre que tenía problemas, y pocos meses más tarde se confirmó la enfermedad de Irene de Grecia, el Alzheimer, la enfermedad del olvido, y que aunque han hecho todos los esfuerzos por retrasarla, pues ha avanzado a pasos agigantados, especialmente en el último año. La reina Sofía se ha quedado completamente sola, sin sus hermanos y con una familia totalmente rota. Por ello, Felipe VI, Elena y Cristina intentan hacerla feliz. Todos se reunirán este domingo en Zarzuela para darle una sorpresa y, según Pilar Eyre, la emérita, que está pasando por una depresión severa, que se encierra en su habitación a oscuras y que no quiere ni salir ni recibir visitas, pues apenas come ni duerme, que son los síntomas claros de una depresión. Es una reina triste, totalmente rota por el dolor, que vivirá uno de sus cumpleaños, en este sentido, más negros. Bueno, pues esta es la información. Vemos que hay cambio de cromos, ¿no? Vetos, invitaciones, te invito aquí, pero no te invito aquí. A esto vas, a esto no vas, aquí no vienen estos. Bueno, brutal. De todos modos, es verdad que un poco yo tengo un poco la sensación de que las memorias de Juan Carlos I se le van a venir un poco de frente. Creo que la crítica que hace a Leticia, despiadada,
Incluso creo, fijaos, que no va a recoger un poco la opinión de la gente más odiadora de Leticia. ¿Por qué creo esto? Bueno, pues porque de momento a Leticia no se le ha pillado robando. Es curioso que salgan estas noticias, ¿no? De que Juan Carlos, bueno, pues como un abuelo, le quería regalar un coche a Leonor y pagarle el carnet de conducir, y ahí Felipe y Leticia dijeron no queremos absolutamente nada, transparencia total, etcétera. Me parece curioso, ¿no? Esto deja bien en este caso a Felipe y a Leticia. Creo que como lo que se espera de estas memorias sea más que una reconciliación, un distanciamiento y una venganza, al menos por los pasajes que pudimos leer ayer, la cosa se le va a venir de frente a Juan Carlos I. Está también el tema de la reina Sofía, que es un poco el elemento neutro en todo esto, porque unas veces está bien con unos, luego mal, y con los otros le pasa un poco lo mismo. Hombre, yo creo que estaría bien en este caso darle un empujoncito a la abuela, si realmente lo está pasando así tan mal. Yo dudo mucho ya que Leticia diga no os juntéis con vuestros primos. Es un poco la madrastra de Blancanieves. Yo creo que puede haber muchas cosas que criticar de Leticia, pero si con este libro Juan Carlos pretende santificarse, creo que su evolución a esa santificación es un poquito más difícil en este caso que la de Leticia. Como digo, al final vemos que quien juega el papel crucial en todo esto, en la monarquía, sigue siendo, y a pesar de los años y por todas las circunstancias, la reina Sofía. Así están las cosas y así os las hemos contado. Yo creo que mañana se prevé artículo mortal de Jaime Peñafiel contra Leticia, o contra Juan Carlos, o contra no se sabe quién, pero creo que nos vamos a tener que hacer eco. Lo mismo pasa un poquito por la tangente, porque está intentando evitar determinadas cosas. Jaime del Burgo, su nombre ya no se nombra. ¿Por qué suceden estas cosas? Están pasando cosas raras y yo me huelo por ahí algo, pero esto ya os lo cuento en próximos vídeos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp abajo en la descripción para no perderos ningún vídeo, y gracias por estar.